O bien en estos días llegando a la iglesia, hemos estado explicando, enseñando el libro de Marcos, versículo por versículo. Llevamos, creo que ese es el mensaje número 27, y estamos en el capítulo 6, ¿verdad? Entonces, nos hemos detenido para explicar este libro, una de las 4 perspectivas de la historia de Jesús. Marcos, Mateo, Lucas y Juan la presentan de manera distinta. Y Marcos es un evangelio frenético que nos presenta la obra del Señor, nos dice qué hizo Jesús y nos ha presentado yo diría que una historia desafiante, ¿verdad? De cómo ese rey se hizo siervo para entregar su vida en servicio por todos nosotros. Y hemos estado revisando cómo Jesús ha hecho su ministerio, no en Jerusalén, sino alrededor de Genezaret, en el lago de Galilea. Ese lago que estaba en el norte de la ciudad o de la tierra de Israel. El Señor no estaba desarrollando su ministerio en el área central, en el área sur, donde estaba la provincia de Judá, donde estaba Jerusalén, donde estaba el centro político y religioso, sino que Jesús se fue al norte, a una región que algunos consideraban casi como inmunda, ¿verdad? Un lugar donde los judíos piadosos de Jerusalén no querían poner un pie. Y Jesús estuvo trabajando ahí la mayor parte de su ministerio. Ahora, en este momento, Jesús está terminando esta etapa. Ya casi está terminando su ministerio en el área del mar de Galilea y va a empezar una nueva etapa en su ministerio. Pero dice así la Biblia en Marcos capítulo 6, 53. El mensaje último que tuvimos fue que Jesús anduvo caminando sobre el mar. ¿Recuerdan esa historia desafiante e increíble? Y después de eso, dice la Biblia, terminada la travesía, o sea, de manera inmediata, vinieron a la tierra de Genezaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Entonces, hermanos, aquí podemos ver cómo Jesús está en un ministerio, como les digo, desafiante. Está terminando este momento, pero ustedes pudieron leer en ese pasaje que Jesús recorría ciudades, pueblos, aldeas, calles. Jesús está caminando, está yendo donde hay necesidad, donde Él vio hambre, dolor, miseria, pecado. Él iba ahí a esos lugares, iba anunciando, iba dando su mensaje, ahí donde Él llegaba. La gente se agolpaba alrededor de él porque hacía milagros, porque echaba demonios, pero la gente lo buscaba. Y entonces ahí donde él caminaba y llegaba, ahí se acercaba la gente a escucharlo, de todos estos lugares, aldeas, ciudades, campos y calles. Y pensando en esto muy rápidamente, estaba participando ahora que estuvimos en Panamá hace unos 3 semanas, en un grupo de trabajo focal que se relacionaba con el evangelio en las ciudades. Y el hermano que estuvo enseñándonos nos desafiaba y nos explicaba cómo desde la Biblia Dios siempre trabaja a través de las ciudades. Decía él que la Biblia, Dios habla de la ciudad de Ur, habla de la ciudad de Babilonia, habla de la ciudad de Susa, habla de la ciudad de Jerusalén, habla de la ciudad de Antioquía, como lugares donde la gente se reúne. Esos centros urbanos que ahora se van haciendo cada vez más grandes, es el lugar donde Dios trabaja. Evidentemente hay que ir de Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y está hablando precisamente de ciudades. No habla a la iglesia de Jerusalén, a la iglesia de Judea, a la iglesia de Samaria, hasta lo último de la tierra. Habla de ciudades, de centros urbanos. Y estábamos meditando acerca de que el reto de la iglesia actual, de nosotros como cristianos en estos momentos, es ser relevantes en las ciudades, es importar donde estamos, porque ahí está la gente en las ciudades. Y entonces tenemos 2 opciones, una opción que la mayoría de los cristianos hacemos, y es que la ciudad va a ser cada vez más grande. En los próximos 15 años van a haber 15 nuevas megápolis y 8 de esas son en América Latina.
Entonces, como la ciudad tiene tantos problemas, tantos desafíos, problemas de hacinamiento, problemas de drogas, problemas de alcoholismo, problemas de prostitución, etc. Entonces las iglesias cristianas que vivimos en medio de las ciudades, lo que hacemos es que metemos la cabeza como el avestruz en la tierra, esperando a que un día venga nuestro Salvador. Pero no impactamos la sociedad, no impactamos las ciudades. Pero Jesús es nuestro ejemplo. Él recorrió aldeas, calles, ciudades. Hermanos, eso es solo la introducción al mensaje de hoy, porque la gente buscaba a Jesús por razones incorrectas, que me den pan, que sanen mi enfermedad, que yo me pueda sentir mejor. Y sin embargo, Jesús no los echó. Él trató con sus necesidades secundarias para después enseñarles, para después desafiarles, para después ilustrarlos a ellos acerca de cuál era su necesidad fundamental. Y el problema fundamental de la gente era hace 2000 años, hace 4000 años y es hoy. ¿Saben cuál es el problema de la gente hoy? El corazón. Todas las sociedades, comunista, capitalista, democrática, teocrática, lo que sea, todos tienen problemas con la gente y la gente tiene problemas del corazón. Entonces, Marcos nos va a presentar esta mañana un contraste entre esta etapa de Jesús yendo por las calles, ocupado, trabajando con la gente, y otras personas que están muy ocupadas en cumplir con algunas reglas, con llevar algunos pesos innecesarios. Hace muchos años, cuando yo era jovencito y era malo, no mentira, salíamos de paseo, ¿verdad? Algunos hermanos de aquí, algunos amigos, y nos íbamos a caminar en la montaña. Y recuerdo que uno de esos viajes, que era un viaje largo, antes de empezar, ¿verdad? Le sacamos un pan cuadrado de la mochila a uno de los hermanos y le echamos un par de piedras, ¿verdad? Y el hermano caminó todo eso hasta allá, que llegamos y él iba molesto porque le pesaba mucho el salveque, ¿verdad? Hermanos, hay veces caminamos por la vida con algunos pesos que no nos damos cuenta. Y cuando llegamos, dice, mire lo que usted traía ahí. Por supuesto que se enojó, pero ya eso es otra historia, ya eso pasó, yo creo que ya me perdonaron. Vamos a ir a Marcos capítulo 7, versículos 1 al 8, para ver cuáles son esas controversias, cuáles son esos problemas, cuáles son esas situaciones a las que Jesús se enfrenta, porque Jesús no solamente se enfrentaba a los demonios, se enfrentaba a las tormentas, se enfrentaba a un destino que ya lo tenía marcado, sino que tenía que lidiar con la gente. Capítulo 7, versículo 1, vamos a leer del 1 al 8. Dice la Biblia, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondió él y les dijo, hermanos, no sean así. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Hagamos un alto por aquí. La misión de Jesús había sido un éxito. Los 12 habían ido a predicar y la gente le seguía con entusiasmo por todo lado. Y entonces los dirigentes allá en Jerusalén, 180 kilómetros hacia el sur o hacia el norte, dependiendo de donde usted esté, esta gente estaban preocupados. Y entonces mandan una comisión de maestros de la ley, de fariseos, que son doctores de la ley, y escribas, que eran los que interpretaban la ley, para que fueran donde Jesús, para ver de qué manera podían obstaculizar su ministerio. Y resulta triste, ¿verdad?, pensar que Jesús anda predicando, sanando enfermos, predicando el reino de Dios, y él está súper ocupado.
y justo en este momento, cuando está ocupado, cuando no tiene tiempo, acuerdan que los discípulos no tenían tiempo ni aún para comer, Jesús tampoco, y ven cómo Jesús pasa de un lado a otro, de un lado del mar a la otra orilla, etcétera, etcétera. En este momento de tanta ocupación, llega esta gente a incomodarlo. A esta gente no le interesaba el mensaje de Jesús. A esta gente no le interesaba cuánta gente había sido sanada. A esta gente no le interesaba cuántas personas habían sido liberadas de sus demonios. No les interesaba ver cuántas personas habían sido alimentadas y cómo había sido hecho ese milagro. La única preocupación que ellos tenían era por qué esos tales discípulos agarran el pan sin lavarse las manos. ¿Sabe, hermanos? Esa preocupación era por mantener una serie de ritos, de normas externas, porque igual que nosotros hoy, las normas externas de la religión le da a la gente una posición, y la posición le da a la gente poder, y todos los seres humanos nos gusta el poder, nos gusta ser reconocidos, ¿sí o no? Dígale al que está a su lado, a usted le gusta que lo reconozcan, a usted le gusta el poder, ¿verdad? Algunos se lo dijeron con mucha gana, ¿verdad? Hermanos, vean esto. Siempre que usted desee hacer la obra de Dios, siempre que usted desee avanzar en su vida personal y si usted es líder, llevar a su iglesia hacia adelante, siempre que usted esté haciendo esfuerzos para predicar el evangelio, siempre que usted haga un esfuerzo como pastor para llevar su congregación a involucrarse en la misión de Dios, siempre va a haber oposición. Hay veces la oposición va a ser abierta y frontal, mira, no nos gusta, pero la mayoría de las veces va a ser solapada, disfrazada de cosas buenas, de buenas intenciones. Es que yo se lo digo como un consejo para que usted lo tome en cuenta. Siempre habrá divergencias sobre temas que no son tan relevantes. ¿Por qué Fran predica sin corbata? ¿Verdad? Pero que en el fondo lo que buscan es dividir, desviar la atención, minar las fuerzas. Y Jesús eso lo tenía claro. Y la inquietud de ellos, lo que ellos no los dejaba dormir, la ocasión que ellos vieron era ¿por qué los discípulos comen el pan con manos inmundas? Yo no sé, porque acaba de pasar la multiplicación de los panes, si eran de los mismos panes que ellos habían recogido que les sobraron y tal vez habían hecho budín o algo así, ¿verdad? Pero ahí iban. Y entonces los discípulos tienen hambre y comen. Y esta gente que están ahí alrededor lo empiezan a ver y empiezan a ver algo malo en eso. ¿Qué había de malo? En que no se hubieran lavado las manos. Lo más malo que podía pasar es que se enfermaran. Pero ¿por qué la insistencia? No de los doctores ni del Ministerio de Salud, la inquietud era de los maestros de la ley. No era una inquietud higiénica, sino era una inquietud que tenía que ver con sus costumbres ceremoniales. Y Marcos, como ustedes leyeron acá, hace un paréntesis porque este libro de Marcos va a ser leído después por los griegos y este libro de Marcos va a ser leído después por gente como usted y como yo que no somos judíos y no entendemos toda esta cosa, esta mecánica ceremonial que ellos tienen. Y entonces él se detalla algunas cosas que ustedes leyeron acá. Y como les digo, el problema no tiene nada que ver con la higiene, sino una cuestión de ceremonias religiosas. En la ley de Moisés había que hacer algunos ritos y algunos lavamientos de los sacerdotes en ciertos momentos del año. Pero los judíos habían creado por su cuenta otra serie de muchos mandamientos igualmente obligatorios. Y los ponían a la par de los mandamientos de Dios. Eran iguales. La tradición de los ancianos tenía el mismo peso, el mismo nivel que lo que decía la Torá o la Escritura o los escritos de Moisés. Entonces, esta gente realmente se esforzaban por cumplir con esos lavamientos externos. Iban más allá de lo que decía la ley, porque ellos querían sentirse limpios, puros, sin entender que lo que el Dios nos trataba de enseñar a través de Levítico y todos esos ritos ceremoniales es que si había que lavarse las manos, por supuesto que el corazón tenía que estar limpio para poder servir a Dios. Pero como siempre en los seres humanos nos es más fácil lo que podemos aparentar, lo que es externo, que tratar con el corazón. Hermanos,
En los tiempos de Jesús, y aún hoy, ¿verdad? Pero los judíos le daban un énfasis a las tradiciones tremendo. Era inflexible, era algo que ellos no podían quitarse de su mente, era un orgullo religioso, era un orgullo piadoso. Los judíos somos así, cumplimos con estos ritos, no somos como el resto, no somos como aquellos otros gentiles que no se lavan las manos ceremonialmente, no somos como aquellos que no cumplen con todos estos ritos que Moisés nos dejó. Nosotros somos superiores, ¿entienden el concepto? El rito los hacía superiores. Ellos tenían todo un rito para lavarse las manos, pero la verdad que no tengo tiempo aquí para hacerlo. Pero como les digo, no era un tema de higiénico, sino ceremonial. Y entonces, ellos ven una ocasión para molestar a Jesús. Le llegan con esta pregunta, le llegan con este reclamo. Porque, como les digo, eso los hacía sentir orgullosos. Por un lado, querían sentirse bien de que se habían lavado las manos y que entonces podían comer y con eso agradar a Dios. Pero en el fondo, hermanos, lo que estaban diciendo es que eran superiores, que ellos no se mezclaban con el resto de las personas, que ellos cuando iban al mercado, a la plaza, llegaban justo a su casa a bañarse, ¿verdad? Porque no podían haberse contaminado con el montón de gente alrededor. Pero no era por un tema higiénico, sino que era por un tema ceremonial. Iban a la feria y se bañaban 3 veces ahí después de que llegaban. Eran ritos ceremoniales, porque ellos se creían que eran mejores, que eran más limpios que los demás. Se creían que así ganaban puntos, méritos para poder llegar ante Dios. Tenían un aire de superioridad para que la gente los reconociera en la calle. Ah, ahí va el fariseo, no sé, mejor no digo el nombre, el fariseo tal. Qué tremenda religiosidad tiene este hombre. Dice la Biblia que esta gente se dejaban llevar por la tradición de los ancianos. Según ellos, Moisés había dado la ley escrita, pero junto con la ley escrita había dado una serie de mandamientos orales que habían pasado de una generación a otra y eran las tradiciones. Pero todo el mundo coincide en que Moisés no hizo eso, sino que esto fue una invención de ellos. Y que estas tradiciones orales nacen unos 600 años después. ¿Recuerdan ustedes cuando Israel estuvo cautivo en Babilonia 70 años? ¿Recuerdan? Ellos volvieron del cautiverio y entonces ya no tenían templo donde adorar y empezaron a reunirse en pequeños lugares que después se llamaron sinagogas. En las sinagogas empezaron a surgir maestros de la ley que entonces tomaban la ley de Moisés, la explicaban y entonces sus explicaciones pasaron de una generación a otra y se volvieron tradiciones. Y con el tiempo se hicieron cada vez más fuertes. Esas interpretaciones eran, como les digo, estaban al nivel de la escritura. Habían 2 escuelas en tiempos de Jesús. Eran la escuela de Simei y la escuela de Gilel, ¿verdad? Eran 2 escuelas muy famosas, 2 sabios, 2 rabinos, que eran los que llevaban la corriente de todo lo que sucedía. ¿Cómo se interpreta la ley? Pues usted oía a Shammai o oía a Gilel, ¿verdad? Y Gilel era un poco más liberal, sus pensamientos eran un poquito más liberales, y Shammai era más ortodoxo, era más rudo con sus cosas. Y usted dice, ay, si esta gente eran tremendos, claro. Y usted dice, pero ¿sobre qué cosas era que discutían, Fran? ¿Sobre qué cosas eran tan importantes? Era que discutían acerca de, no sé, de cómo debía degollarse una oveja, o cómo debían limpiarse después de la ceremonia. Pues seguramente cosas como esas. Pero para que ustedes se den una idea del tipo de discusiones, esta era una discusión importante. Cuando llega el día de la boda y entra la novia, ¿qué dice toda la iglesia? Todo el mundo, ¿qué dice? ¿Ah? Ay, qué linda la novia. ¿Recuerdan eso? ¿Verdad? Ay, qué linda la novia. ¿Alguien lo ha dicho? Por lo menos el vestido. Dice uno, ay, qué lindo el vestido de la novia, ¿verdad? Qué linda la novia. Pues hermanos, la discusión de esta gente era que si en un matrimonio entraba la novia y resulta que no era tan bonita, ¿qué debía decir uno? Qué linda la novia, y mentía o no lo decía.
Y usted se ríe porque seguro usted lo ha hecho también. Hermanos, esa era una discusión que llevó siglos. Hasta que un día la voz de Dios vino, ¿verdad? Porque Gilei opinaba que siempre eran bonitas las novias porque estaban cumpliendo el mandamiento de Dios. Y Shammai decía, no, hombre, no mienta, ¿verdad? Esto es diferente. Y entonces una voz del cielo dijo, Gilei ganó esta disputa, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí esa es la interpretación. Pero solo para que ustedes se den cuenta del tipo de cosas que ellos tenían. Hermanos, esas tradiciones ellos las fueron incorporando y empezaron a asimilarlas y ponían una carga pesada sobre los hombros. Recuerdan que Jesús le dijo a los fariseos, los criticó, miren, ¿por qué ustedes le ponen cargas pesadas a la gente que ni ustedes mismos pueden llevar? Eso en los tiempos de los fariseos. Y hoy hay gente, líderes cristianos, que le imponen un montón de cargas a las personas que ni los mismos líderes pueden llevar, para que parezcan más religiosos, para que parezcan más buenos, para que den una imagen de que son mejores cristianos y mejores personas. Vamos a ver algunas cosas del legalismo. Y la primera cosa es que el legalismo compara. Vea lo que dice el versículo 2. Dice ahí 7:2. Los cuales viendo a algunos de los discípulos comer con las manos inmundas, esto es no lavadas, los condenaban. Lo primero que hace el legalismo es comparar su estándar, saca su cinta métrica y se mide contra las demás personas para decir, yo estoy mejor que esos, ¿verdad? Viendo a algunos de sus discípulos, el legalismo siempre está viendo, criticando, comparando. El legalista siempre está viendo lo que hacen los demás para medir cuánta distancia hay entre él y los otros. ¿Recuerdan aquel fariseo en el templo que decía, Señor, yo no soy como ese publicano que está allá, ¿verdad? Que está ahí en esa esquina, yo soy mejor. Siempre hay un punto de comparación. Y la segunda cosa que el legalismo hace es que condena. Ese mismo versículo dice, y los condenaban. Una cosa es opinar y otra cosa es condenar. Y hermanos, cuando tenemos normas, ideas, tradiciones, que no necesariamente son bíblicas, ¿sabe? Muchas veces no son malas en sí mismas, pero las usamos con una tabla de medida contra las otras personas. Nos ponemos en el papel de Dios y juzgamos a los demás, los condenamos. Mire, es que no es posible que usted se vista de esta forma. No es posible que usted no haga lo que yo hago, ¿verdad? ¿Y cómo habían llegado a este punto estas personas? ¿Cómo era que habían llegado a este extremo? Primero, tomaron la ley y entonces le agregaron algunas ayudas útiles, algunos comentarios. Este es el comentario del hermano Juan Carlos al texto de Primera de Juan, ¿verdad? Entonces, eso era una ayuda. Cualquiera que leía la Biblia, ellos eran la Torá, ¿verdad? Ustedes entienden que es un ejemplo. Cualquiera que lee la Biblia y no entiende muy bien, lee el comentario del hermano Juan Carlos y está bien, ahí le puede aclarar algunas cosas que él vio. Excelente, eso no tiene nada de malo. Pero con el tiempo, esos comentarios empiezan a ser casi que del mismo nivel de la Biblia. Sí, esto dice la Biblia, pero Juan Carlos dijo esto otro. Y entonces, ¿a quién debemos hacerle caso? ¿A la Biblia o a Juan Carlos? A Juan Carlos, ¿verdad? Porque el tercer nivel es el poner entonces esas interpretaciones por encima de la ley. Y usted dice, no puede ser así. Todos los días lo hacemos, hermanos. Todos los días la gente mezcla la doctrina de la Biblia con las opiniones personales. Sobre todo las ponen como normas de fe para otras personas. Pero Jesús nos va a enseñar cuál es la fuente de la autoridad. Y por supuesto que para el Señor, si usted conoce la Biblia, conoce el Nuevo Testamento, saben que Jesús vez tras vez citó a Moisés. Que Jesús vez tras vez citó la Torá. Las Escrituras, y solamente las Escrituras, eran la norma de práctica y de fe del Señor Jesucristo. Y los fariseos estaban poniendo todo su énfasis en las tradiciones. Esta tradición de lavarse las manos no estaba en ningún lado. La habían inventado ellos para hacerse parecer más puros y más limpios. Y se las querían imponer a aquellos pescadores que estaban por ahí siguiendo a Jesús. Y usted dice, Fran, pero es que eso fue hace 2000 años y eso nada tiene que ver con nosotros. ¿Sabe, hermanos? Esta cuestión de cuál es la fuente de la autoridad en la vida de una persona, en la vida de un cristiano, sigue siendo fundamental para nosotros hoy. Preguntas. ¿Cuál es la autoridad que nosotros aceptamos para decidir algún tema?
¿En base a qué autoridad aceptamos ciertas doctrinas o repudiamos otras? ¿Creemos nosotros que la Biblia es la única autoridad espiritual? ¿Puede una iglesia complementar las escrituras con algunas tradiciones para poder darle un espectro mayor a su doctrina? ¿Son válidas las interpretaciones que hizo el hermano tal? ¿Son válidos aquellos sueños que nos ayudan a entender mejor el Apocalipsis? Y usted dice, son preguntas que yo las he oído, ¿verdad? Y las diferentes respuestas que la gente le ha dado a esto a través de la historia han dividido lo que podemos llamar el movimiento cristiano y lo han diluido de una manera radical hasta nuestros días. Un poquito de historia, nada más. Al inicio de la iglesia hubo una gran controversia entre los que se estaban convirtiendo a Jesús y los judíos o los cristianos judíos que querían decirle a las personas que la salvación venía a través de los judíos. Entonces una persona llegaba y ponía su fe en el Señor Jesucristo y apenas terminaba de orar, estaba una fila ahí de rabinos con la cuchilla para decir, tengo que circuncidarlo, ¿verdad? Porque ellos decían, ahora usted tiene que cumplir con estos mandamientos, ahora usted tiene que hacer esto o lo otro. Fue tal esta disputa que que la iglesia primitiva tuvo que tomar posición. Usted puede ir a Hechos, creo que 16, y en Gálatas capítulo 2, versículos 11 a 12, dice la Biblia, porque esta disputa la tuvieron Pedro y Pablo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dijo Pablo. En otras palabras, tuvimos un careo, ¿verdad? Porque era de condenar lo que estaba haciendo Pedro. Antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Habían dos corrientes, hágase judío o usted simplemente crea en Cristo. Hermanos, eso pasó cuando Pablo estaba predicando en las iglesias de Asia Menor, allá por el lado de Éfeso, de Corinto. También esas cosas sucedían. Y si usted me acompaña a Colosenses capítulo 2, versículo 8, veremos cómo Pablo tenía que lidiar con estas cosas. Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice la Biblia así, 2:8. Mirad que nadie os juzgue por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Versículos 11 y 12. No, 21 y 22. Empecemos en el 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, a reglas, a tradiciones tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres, cosas todas que se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno. ¿Contra qué? Contra los apetitos de la carne. Pablo estaba enseñándoles a estas personas que siempre había la tendencia a obligar a las personas a hacer ciertas cosas o a abstenerse de otras. A partir del siglo IV, por ahí el año 350 y algo, ustedes conocen la historia, el emperador Constantino, el primer emperador romano, se convierte al cristianismo y en ese momento él se hace una unión, una fusión entre lo que era una corriente del cristianismo y el poder político. Y es ahí donde formalmente nace la Iglesia Católica. Y entonces esa oficialización da origen a algunos mandamientos extra, algunas doctrinas extra, además de la Escritura. Todavía hoy lo puede buscar en cualquier lugar, de hecho usted lo busca en cualquier lugar. En el catolicismo hay tres fuentes de autoridad: la Sagrada Escritura, la tradición con la T mayúscula y el magisterio de la Iglesia, que es que cuando algo no está claro, entonces la Iglesia es la que decide qué es lo que hay que hacer, evidentemente a través de la voz del Papa, que es su criterio de la voz de Dios llama esto, cuando es un criterio ex cátedra, o sea, cuando él está dando una encíclica. La segunda tradición, la sagrada tradición, se considera un pilar fundamental de la fe junto con las escrituras, formando el depósito de la fe.
Dice que en el año 1546, en el Concilio de Trento, dictaminó que la escritura y la tradición han de ser recibidas por la iglesia con la misma autoridad. Eso es oficial, no es nada que estoy diciendo acá. Y siempre hubo otros grupos de cristianos que no estaban sumisos, que no estaban sometidos a esta interpretación. Como ustedes conocen la historia también, el camino de los mártires siempre estuvo por ahí, ¿verdad? Precisamente por ahí en el siglo XVI, cuando se levantó un monje, Martín Lutero, y empezó a decir que la autoridad tenía que venir de la Biblia, hubo todo un movimiento que se llamó la Reforma Protestante, del cual usted ha escuchado. Y sobre todo, si queremos resumir todo en pocas palabras, la Reforma Protestante se avanzó en las 5 solas, que ahí no se ve muy bien en esa pantalla, yo espero que pronto lo puedan ver mejor en otra pantalla, ¿verdad? Pero era solo la escritura, solo la fe, solo la gracia, solo por Cristo y solo a Dios sea la gloria. Estas eran las 5 solas de la Reforma, todas basadas en el libro de Romanos y en Efesios, ¿verdad? Puede buscarlas en internet, las 5 solas están ahí, eran los 5 puntos neurálgicos, solo la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para instruir, para corregir al hombre, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Solo por fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y si usted lee estos 5 fundamentos, es muy parecido a lo que muchas iglesias cristianas el día de hoy tenemos. En los últimos 150 años, por el año 1840 para acá, se empezaron a dar en Estados Unidos unos movimientos que algunos se parecen al cristianismo, pero no sé si son, creo que no, que han venido haciéndole a la gente ver que tienen que ser, yo creo que como neojudaizantes, siempre hay que Cristo más algo, ¿verdad? Cristo más algo. Y entonces hay que seguir a Cristo, pero hay que guardar el sábado. Hay que seguir a Cristo, pero hay que guardar el sábado y no comer algunos alimentos. Hay que seguir a Cristo, pero hay que bautizarse por los muertos, dicen los mormones. Hay que seguir a Cristo, hay que bautizarse por los muertos y hay que seguir la nueva revelación que nos dio el profeta Joseph Smith, ¿verdad? Hay que tener el libro de Mormón o la traducción del Nuevo Mundo. Hay que seguir a Cristo, hacer buenas obras y vender revistas, dicen los testigos de Jehová, para poder entrar al cielo, ¿verdad? Entonces, hermanos, lo que quiero decirles con esto es que esta disputa de Jesús no es nueva. Y es la disputa de todos los siglos. Siempre habrá alguien que quiere decirle a usted que para poder tener comunión con Dios usted tiene que hacer algo más de lo que dice la Biblia. Y en el fondo eso es rechazar la salvación por gracia. Es por gracia, pero además tenés que hacer esto. O tenés que dar este diezmo aquí. Usted acepta a Cristo y todos nos alegramos. Qué bueno que usted tomó esa decisión por el Señor. Y no ha terminado de orar. Mire, aquí tiene el manual de reglas de la iglesia de Emanuel. Aquí dice cómo vestirse, cómo hablar, a quién le puede hablar, a dónde se puede sentar, ¿verdad? A ver si algún día usted puede alcanzar la salvación para ser tan espiritual como todos nosotros. Hermanos, así funciona. ¿Y qué relación hay entre la tradición y la Biblia? Bueno, por supuesto que las escrituras y la tradición, como les dije, la tradición nace como una interpretación y con el tiempo va pasando, llega un momento en que se parecen una a la otra y en el momento en que las tradiciones llegan a superar, ¿verdad?, a la revelación. Y cada iglesia, esta iglesia también tiene sus costumbres, sus tradiciones, tiene su propia cultura y a veces mezclamos las cosas como si fueran la palabra de Dios. Y usted entra a cualquier iglesia y usted siente la cultura, ¿cierto o no? Usted la respira, ¿verdad? Usted respira la cultura, para bien o para mal. Acá los muchachos de antes, no son tan muchachos ahora, tenían un credo aquí de la Emanuel, ¿verdad? Que decían que no es un domingo en la Emanuel si Frank no pone como ejemplo a Mayela, ¿verdad? Si el hermano X no se duerme allá, ¿verdad? Si la hermana Y no le entra una llamada al celular, etc. Y no sigo por más porque ustedes los identifican, ¿verdad? Pero hermanos, cada iglesia tiene su cultura. Y Fran y Juan se sientan ahí, y por allá se sienta el hermano tal, allá la hermana tal, etcétera, hermano. Y esas cosas no necesariamente tienen algo de malo. Pero en ese sentido, hermanos,
La iglesia primitiva tuvo que, por así decirlo, poner las bases, llamar a la gente, poner las barbas en remojo. Y en 2 de Tesalonicenses, Pablo le dice a la gente: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Recuerden que cuando los apóstoles y Pablo están predicando, la escritura no ha sido terminada. Ellos tenían el Antiguo Testamento, los evangelios estaban redactándose, y además de eso Pablo está escribiendo cartas. Por eso Pablo tiene que escribir cartas, y Pedro también, para enseñarles cómo debía ser la doctrina de la iglesia. Pero cuando la Biblia se concretó, cuando la Biblia terminó, ahora solo nos queda solo la escritura. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús frente a la tradición? Ya lo vimos. ¿Cómo llamó a esa gente él? ¿Cómo les digo? Les dijo que eran hipócritas, ¿verdad? ¿Y sabe usted de dónde viene el término hipócrita? ¿Alguien sabe? Bueno, ahí está muy claro, pero ¿alguien sabe? ¿Nos puede contar de dónde viene? Nadie. No, sí lo saben, pero no quieren decirlo, ¿verdad? Vienen de los teatros griegos. El hipócrita era el actor que estaba fingiendo un papel. Y para fingir el papel, él se ponía una máscara. Si tenía que reírse, cogía la máscara de reírse. Si tenía que llorar, cogía la máscara de llorar, ¿verdad? Ustedes lo ven en los templos griegos, ahí están las máscaras, ¿verdad? Y esa palabra hipócrita, en el fondo lo que dice es el que finge o actúa desde abajo. El que finge o representa una realidad diferente a la suya. Como les digo, los actores griegos usaban estas máscaras para mostrar un estado de ánimo. Dice la Real Academia que la hipocresía es el fingimiento de cualidades o de sentimientos contrarios a los que verdaderamente usted tiene o experimenta. La hipocresía puede venir del deseo de esconder a los demás los motivos reales o los sentimientos. Para seguir con el ejemplo. Qué bueno verlo a usted, Mayelita, hoy. Viera cómo me agrada estar aquí hoy con. Puede ser que sí, puede ser que no. Puede que yo diga: hermano, qué lindo su carrito del año, que le dure mucho. Jesús citó a Isaías. Y si leemos el término hipócrita que Jesús está usando acá, está empleado perfectamente. Porque estos fariseos religiosos estaban representando una cara que no era real. Ellos decían: nos tenemos que lavar las manos para honrar a Dios. Pero en el fondo, eso era de los labios para afuera. Porque lo que querían decir con sus doctrinas es que ellos eran orgullosos y superiores a los demás. Y entonces Jesús les dice: mire, si ustedes tienen esa actitud de que lo que ustedes, si que fundan su religión y su comunión con Dios con base en rudimentos de hombres, con base en mandamientos, en cosas externas, ustedes en vano me honran, están honrándome en vano, de nada les sirve. Porque el problema está en el corazón. Hermanos, todos somos buenos de los labios para afuera. Todos vestimos bonito, ¿verdad? Cuando venimos a la iglesia o lo que fuera. Pero ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro corazón? Y entonces el Señor le dice: este pueblo de labios me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. La adoración que el Señor busca, dice la Biblia en Juan, que el Señor anda buscando adoradores que le adoren ¿cómo? En espíritu y en qué? Y en verdad. El problema es del corazón, porque es bueno adorarle porque tengo una buena voz, es bueno adorarle porque tengo talento, es bueno adorarle ahí en la iglesia porque me ven. Pero en realidad, hermanos, si mi corazón no está en comunión con Dios, si yo lo que tengo es un ritualismo religioso, eso lo que hace es generar que yo afecte mi vida, porque siempre estoy viendo a los demás, siempre estoy comparándome con los demás, siempre estoy condenando a los demás y sobre todas las cosas sintiéndome yo mejor a los demás. Estaban haciendo estos fariseos hipócritas dioses de sus propias interpretaciones de la tradición humana. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esta gente, y eso nos pasa a todos si nos metemos en el tema de la religión,
Nos volvemos duros con las demás personas. Juzgamos a todos aquellos que no son como nosotros. Y entonces el Señor dice, mire, ustedes están equivocados. Dios no puede aceptar este tipo de adoración. El Señor busca una adoración real. Y también el legalismo, hermanos, condiciona la adoración, ¿verdad? Porque como les digo, ellos le ponían límites a quienes podían adorar o a quienes no, con base en esos mandamientos externos. Y por eso Jesús quiere quitarles la careta. Por eso Jesús les dice, no sean hipócritas ustedes. Aquí ese término es duro, ¿verdad? Usted le dice a alguien ahí en la calle o en una reunión, mire, usted es un hipócrita. Eso es una ofensa, literalmente. Pero Jesús lo dijo con toda propiedad a estas personas, porque Él quería desenmascararlos públicamente. Y es lo que Jesús quería dar énfasis, es que la escritura, la palabra de Dios, viene de Dios y la traducción y la tradición es humana. Vean lo que dice aquí en Marcos capítulo 7, versículo 7. El Señor Jesús cita este texto, dice, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Y qué es una doctrina? Es una enseñanza dada por Dios acerca de su carácter. Y ellos entonces dicen, mire, enseñan como si fuera una doctrina, un mandamiento de hombres. Y dice el versículo 8, porque dejando los mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. En el versículo 10, Jesús dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, en otro ejemplo que vamos a ver ahorita. Y en el versículo 11, Jesús dice, pero vosotros decís, no sé si usted entiende lo que está pasando. Él dice, mire, ustedes dejan de lado el mandamiento y lo ponen como si fuera una doctrina. Ustedes dicen que eso es de Moisés, pero en realidad eso no es de Moisés. Hermano, Jesús fue duro con ellos. Jesús no rechazó las tradiciones humanas, no les dijo a los discípulos, mire, ustedes de verdad nunca se laven las manos, nunca cumplan con las ceremonias. Él no dijo eso. Lo que Jesús hizo fue poner las cosas en su lugar. Primero la escritura y después todas aquellas cosas que pueden tener algún valor, que pueden ayudarnos en algo. Como les digo, hermanos, todos observamos ciertas tradiciones en esta iglesia, en nuestra vida personal. Todas las iglesias tienen más o menos un orden de lo que llaman el culto. ¿Cuántas veces nos reunimos por semana? ¿Cuántos cantos tenemos? ¿Qué tipo de cantos tenemos? ¿Cuánto dura la predicación? Y a nivel personal, tal vez usted y yo tenemos diferentes disciplinas. Hay algunos que les encanta levantarse a la 1 de la mañana a orar, hay otros que lo hacen en la noche, ¿verdad? ¿Y qué es mejor? Y si algo fuera mejor, una cosa no impide otra, ni quita la otra, ni la hace menor. Hay cosas que no son contrarias a las escrituras, que podemos guardarlas, pero que tenemos que tener mucho cuidado en tratar de imponérselas a demás personas, en tratar de que la otra gente se mida con el mismo metro que yo, que vista el mismo traje que yo tengo. No sé, si usted cree que comprar arroz con pollo acá los domingos y comer arroz con pollo al almuerzo y con una coca light, eso lo hace más cristiano a usted, está bien, ¿verdad? Pero no trate de decirle a todo el mundo que esa es la forma, ¿verdad? Porque eso no está en la Biblia. Si le gusta, perfecto. Pero Jesús va más allá de solo condenarlos y decirles hipócritas, sino que Jesús va y les pone otro ejemplo acerca de cómo la tradición hace que se revele el corazón orgulloso, vanidoso que usted y yo tenemos. Ya lo que dice el versículo 9 al 13. Les decía también Jesús otra vez, ¿verdad? Bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestras tradiciones, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga que un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios como vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Les explico rápidamente. La ley mandaba a que los hijos tenían que cuidar a sus padres y a sus madres, que tenían que honrarlos y cuando estaban en ancianidad tenían que cuidarlos. Y si no lo hacían, mueran irremisiblemente. Pero resulta que había gente que no quería, tal vez no lo habían tratado bien sus padres y no quería,
O tal vez era muy tacaño y no quería darle nada, y tal vez el papá decía, mira, dame algo, y no, yo no quiero darte nada. Entonces, si incumplía la ley, se hacía culpable y lo podían castigar. Entonces echa la ley, echa la trampa. Ellos decían, miren, señores del templo, aquí tengo todas estas propiedades, estas fincas, estas escrituras, aquí están, son suyas a partir de ahora. Nada más me dejan usufructuar esto, o sea, las ganancias de mis propiedades, ustedes me las dan a mí, ¿verdad? Yo sigo viviendo, y cuando yo me muera, esto le queda al templo. ¿Y qué dijeron los sacerdotes, y los saduceos y fariseos? Amén, ¿verdad? Amén. Y entonces llegaban los papás y decían, mire, es que mi hijo no me quiere ayudar. Y ellos le preguntaban, hijo, ¿por qué usted no les ayuda? Ah, es que todos mis bienes yo se los regalé al templo. Y entonces los sacerdotes, ¿qué le decían a los papás? Mire, no les toca, porque es que si les damos algo, perdemos nosotros. Eso está consagrado a Dios. Eso es para el Señor. ¿Verdad que hacemos cosas como esas? Siempre disfrazamos el mandamiento para poder ocultar nuestras verdaderas intenciones. Y es por eso, hermanos, que el legalismo también camufla, ¿verdad?, nuestro verdadero sentimiento, nuestro corazón. Y Jesús dice cuál es el corazón del problema, y es el problema del corazón. 14 al 23, ¿verdad? Vamos a leerlo y ya casi vamos terminando. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó la multitud y entró en la casa, le preguntaron a los discípulos sobre la parábola, o sea, ellos no entendieron. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Está hablando de los alimentos, ¿verdad? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esa persona que está al lado suyo tiene un corazón así como ese. El que está al frente suyo también, y el que usted ve en el espejo también, ¿verdad? ¿De dónde salen las maldades? Diga, dentro de mi corazón. Eso es lo que el Señor dice. Mire, entiendan, nada de lo que está afuera lo puede contaminar, ningún alimento lo puede contaminar. Y los discípulos no entendían, y si usted se pone a pensar en lo que estamos diciendo, ellos son judíos, habían sido criados con estas tradiciones y costumbres. Toda la vida habían oído que no podían comer chicharrones. Toda la vida habían oído que tenían que lavarse las manos. Toda la vida habían oído que tenían que cumplir ceremonias. Y ahora Jesús les dice, eso no es un problema. Y por supuesto que su mente, ¿verdad?, hay veces se quedaba ahí patinando un poco. Jesús está explicando para nosotros también, y más adelante lo va a explicar de una manera más abierta, de que el problema del hombre siempre es el corazón. Usted puede pintar la tumba del color que quiera, pero como el mismo Jesús dijo, por dentro son sepulcros blanqueados. Ahí están los huesos malolientes, hermano. ¿Sabe? Los judíos consideraban que todos los hombres, pero muy especialmente los judíos, eran básicamente buenos. Que el peligro que ellos tenían era de contaminarse con otros. Entonces, para ser perfectos, para guardar el linaje, para ser esas personas que tenían ese expediente perfecto, ellos tenían que cumplir con toda la ley, y Dios guarde meterse con alguien. Dios guarde un judío se casara con alguien que no fuera de su raza. Hermanos, el humanismo hoy nos dice que todas las personas somos buenas. El humanismo parte del hecho de que los seres humanos somos buenos. Todo lo tienes ahí en tu corazón. Tienes todo para el éxito, para ser feliz. Pero el cristianismo entra en un total confrontamiento con esto. Porque lo primero que le dice al hombre es, todos somos pecadores. Tienes un corazón codicioso. Tienes un corazón maledicente. Tienes un corazón inclinado al mal. Y decirle hoy a la gente de esta sociedad que es un pecador es como una ofensa.
Pero la Biblia da ese mensaje. Por eso, hermanos, entre el humanismo y el cristianismo hay problemas. Hay cosas que no podemos, hay veces, conciliar. Lo que el Señor está diciendo es que de dentro del corazón de todos los hombres está la semilla de todas las cosas malas, de los malos pensamientos, de los adulterios, de la fornicación, de las avaricias, de las maldades, del engaño, la lascivia, de la envidia, la maledicencia, la soberbia. Todo eso está dentro del corazón. Usted y yo conocemos a personas respetables. Yo conozco personas que en términos humanos, yo diría que son bastante buenas personas. Personas honestas, amorosas, bondadosas. Todas esas cosas las tienen. Pero tanto él como yo, que estoy en otro grado, tenemos un corazón que tiene la semilla del mal. Y ahí va a estar y se va a manifestar tarde o temprano, y en el fondo siempre tenemos problemas todos. Entonces, si todos los hombres tenemos un corazón codicioso, si todos los hombres tenemos la lascivia y la avaricia adentro, si todos somos envidiosos por naturaleza, entonces ¿cómo podemos tener una correcta relación con Dios? Dice Isaías, el corazón del problema, hermanos, es el problema del corazón. El corazón del problema para los judíos era que no guardaban la ley ni los mandamientos. Y Jesús les dice, no, el problema, papitos, no es ese. El problema por fuera, por dentro del corazón, ese es el problema. Ayer estábamos hablando en la reunión de matrimonios, pusimos un caso acerca de algunos de los problemas, estuvimos hablando de la pornografía en los matrimonios. Y decíamos que la pornografía solamente es el fruto visible, pero que el problema es la raíz que está en el corazón. Y eso hay que tratarlo. Isaías dice, si bien todos somos como suciedad, todas nuestras justicias, como dice la Biblia, que son trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Alguna vez usted ha tenido que limpiar algunas inmundicias en su casa? Triste, ¿verdad? Feo. Y dice la Biblia que todas nuestras buenas obras, las cosas con las que nosotros nos gloriamos, lo que hice hoy, que fui a entregar comida a los indigentes, todo esto, todas nuestras cosas buenas delante de Dios, si no estamos justificados a través de Cristo, son como trapos de inmundicia. Al Señor no le gusta eso, no le gusta. Imagínense usted que a los judíos que tenían esa purificación ceremonial, esa limpieza, que los sacerdotes se ponían unos trajes de lino puro, imagínense con trapos de inmundicia. Y el Señor dice que todas nuestras buenas obras son así. También dice en la Biblia en Efesios 2, 8 y 9, que usted y yo somos salvos por gracia. Lo podemos leer ahí, porque por gracia sois salvos en medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que, hermanos y amigos, la única posibilidad de que usted y yo nos acerquemos a Dios es que Él nos dé un corazón nuevo, que Él nos transforme, que Él nos dé un corazón, como decía David, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. El libro de Ezequiel dice estas hermosas palabras de esperanza para todos nosotros. Yo les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Usted y yo podemos tener comunión con Dios, podemos acercarnos al Señor, no por lo buenos que seamos o que aparentemos ser, no por la cantidad de veces que usted viene a la iglesia, no por la cantidad de cultos a los que usted asistió en el año, no por la cantidad de versículos que se sabe. Todas esas cosas son muy buenas, que dicha, y nacen de un corazón renacido, pero no son para su salvación. La salvación únicamente viene a través del Señor Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino. ¿Cuál es la autoridad en su vida? ¿Lo que le dice el pastor? ¿Lo que le dicen en su iglesia? ¿O lo que la Biblia le dice? Lo que la Biblia le dice es, mire, solamente hay un camino, hay que cambiar el corazón. Y si usted ya es cristiano y tomó esa decisión, pues el camino es, no sea religioso, busque al Señor de corazón, que sus obras sean el resultado de su fe y no haga obras para demostrar que usted tiene fe. Y si usted no es creyente, yo le recomiendo, yo le exhorto, yo le aconsejo
que entregue su corazón al Señor, porque por las obras buenas que usted cree que ha hecho, no va a ser justificado. Vamos a orar.